Bienvenido, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Esto es Noches en Red, soy Ramiro Escoto y saludo a toda la República Mexicana, a todos los Estados Unidos, saludo a Perú, a Puebla y a todos aquellos que a través de su sistema local de cable ya tienen Noches en Red. Hoy tengo el gusto de platicar con el delegado del INE aquí en el estado de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, bienvenido. Ramiro, muy buenas noches. Gracias por esta invitación a esta noche. La verdad es que es un gusto compartir información contigo y con tu vasto teleauditorio. Pero tienes que relajarte. O sea, hoy tenemos que relajarnos porque al final del día estamos fuera de la oficina. Así es. Y hay que hablar las cosas como son. Hay que poner los puntos sobre las IES, decirlo sin medias tintas, con toda claridad. ¿Hay pelea entre el INE y el gobierno federal, específicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador? No. La verdad es que la posición de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral es una posición de respeto respecto del representante del Poder Ejecutivo Federal, y esto nos lo ha mostrado el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien, bueno, ustedes vieron su actuación cuando acudió a la Cámara de Diputados para sostener su argumentación sobre la necesidad de que la Cámara de Diputados aprobase en su oportunidad el presupuesto que había planteado el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que la postura, la actitud, la disposición que mantuvo el consejero presidente ahí en la Cámara de Diputados fue una postura de total seriedad, de total responsabilidad y de respeto a las distintas fuerzas políticas ahí representadas. Así que, pues ustedes lo pudieron ver. A ver, pero el instituto tiene también otras realidades, y una de estas realidades tiene que ver con la organización también de lo que será una consulta de qué en realidad es. Es decir, hay en redes sociales en estos momentos informaciones, desinformaciones e infodemias con el asunto de si es una revocación de mandato o una renovación de mandato en el tema del presidente de la República a la que él mismo da. Bueno, ¿qué es exactamente? Lo que se encuentra regulado por la Constitución y por la Ley Federal de Revocación de Mandato es el tema de revocación de mandato. Es decir, la boleta electoral, o la boleta, mejor dicho, que se utilizará en el supuesto de que se organice la revocación de mandato. O sea, no es un hecho. Una vez que se cumplan los supuestos establecidos por la norma, pues va en el sentido de que se le pregunta a quien vaya a participar de esta consulta si está de acuerdo en que se le revoque el mandato al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos por una falta de confianza. Se utiliza esa expresión. Sin embargo, en el diseño de la pregunta, pues ustedes recordarán que fue un tema algo polémico y precisamente algunos planteaban que debía de ser más que una pregunta sobre la pérdida de confianza, sobre si estaría de acuerdo en que el presidente de la República continuara con el mandato en la presidencia de la República. Y la otra pregunta, porque es una pregunta que amerita una de dos respuestas. Una, ¿crees tú o opinas que deba revocársele el mandato por falta de confianza? O la otra respuesta sería, pues, una respuesta de aprobación para que continúe con el mandato de presidente de la República. Es decir, la revocación de mandato es un mecanismo propio de una democracia directa, que es, podríamos decir, a la inversa de una elección. Sería una deselección, digo por así, para entenderlo, para que en el cuarto año del mandato pues, se pueda dar la posibilidad de que se revoque el mandato al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero si la respuesta de la mayoría es sí, el presidente puede quedarse o no, porque es su... Pero bueno, yo entiendo que seguramente han de ser riesgos que será
que difícilmente puedan presentarse al final. Porque los ¿Es como requisitos... una encuesta? No es una encuesta, es una forma de participación democrática, de participación popular, para el efecto de que el pueblo o la ciudadanía se manifieste y responda a esta pregunta. Ahora, para que pueda proceder la solicitud de revocación de mandato, pues primero se tendrían que conseguir alrededor del 3% de las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en la lista nominal de electores, planteando planteando su voluntad de que se lleve a cabo una revocación de mandato. Entonces, esto implica conseguir firmas, obtener firmas de alrededor de 2 millones, poco más, 2.700.000 ciudadanos, y que ese 3% también se obtenga en 17 entidades del país. Es una de las características. Entonces, tienen que darse esas condiciones para que entonces, una vez verificadas las firmas por el Instituto Nacional Electoral, pues pueda ya ser procedente la solicitud de revocación de mandato. Es decir, en estos momentos, un conjunto de ciudadanas interesados en este tema, alrededor de 22,000, pues están trabajando o realizando tareas para recabar firmas en ese sentido. Lo pueden hacer a través de una aplicación que para el Instituto Nacional Electoral, la utilización de esta aplicación permitirá verificar la certidumbre de los datos que se están aportando de los electores, y también podrán obtener las firmas en papel, cosa que va a ser más difícil que pueda el Instituto Nacional Electoral verificar la certeza de esa documentación que aporten con su respectiva firma. Entonces, este es un procedimiento que se va a llevar a cabo y que concluirá el 25 de diciembre. Después del 25 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral se dará la tarea de revisar cada una de estas firmas y ver que no se metan goles, por así decirlo, datos falsos que no correspondan realmente a la voluntad de algún elector o electora, o un ciudadano o ciudadana. Entonces, si procede, si se reúnen estos requisitos, pues entonces ya iniciaríamos las tareas propias de organizar la revocación de mandato, que es como organizar una elección constitucional, como la que tuvimos en el 6 de junio del presente año, como una elección presidencial, porque además la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que se instalará un número de casillas similar al que se utilizó en la última elección, que estaríamos hablando de alrededor de 161.4 mesas directivas de casilla, que es, imagina la movilidad que esto implica, porque implicaría volver a visitar 12 millones de domicilios para consultar a los ciudadanos que resulten insaculados si están dispuestos a participar como funcionarios de mesas directivas de casilla, y al final elegir o designar poco más de 800,000 ciudadanas y ciudadanos para que integren las mesas directivas de casilla, mandar imprimir lo que sería más de 91, cerca de 92 millones de boletas que tengan la característica de ser documentos infalsificables, distribuir listados nominales para cada una de las fuerzas políticas, 8 fuerzas políticas, entregarles el listado nominal, porque van a tener algún tipo de participación, instalar 300 consejos distritales, 32 consejos locales, con lo que significa en cuanto a gastos, de integrar todos estos órganos delegacionales y subdelegacionales del INE, hacer los gastos relacionados con la elaboración de material electoral, urnas,
en fin, las que sean necesarias, realizar gastos también para la operación de los consejos distritales, para asegurar que durante los cómputos distritales no vaya a haber cortes de luz, garantizar que puedan trabajar de manera continua, es decir, todo lo que se realiza en una elección constitucional. Y es que este es un asunto sumamente serio, porque en teoría esto puede implicar también que, en teoría, que pueda revocársele el mandato al ciudadano presidente de la República. ¿Por qué no hemos en usado? Teoría. A ver, ¿por qué no hemos usado, o estamos muy lejos todavía de pensar que la urna electrónica, como se usa en otros países, pueda ayudar no solamente con el tema de los costos en la organización de una elección, sino también en conflictos postelectorales, porque muchas veces tribunales y una serie de cosas cuestan más caro que organizar la propia elección? Pero a ver, pensar en una elección utilizando en la mayoría de las casillas implementos electrónicos, urnas electrónicas, implicaría tendría que ser de alguna manera de golpe, no podría ser posible, sería muy caro. Pero ya llevamos muchos años con esto, Bueno, Carlos. sí, pero también no se han puesto de acuerdo los partidos políticos. ¿Es desconfianza? Sentido. Pero hay cierta desconfianza, en principio, y por otra parte, es una inversión muy costosa, pero que a largo plazo vale la pena realizarla. Pero de entrada es una inversión muy grande y bueno, instalar una urna electrónica también te implica aspectos de carácter técnico el día de la jornada electoral y, por ejemplo, garantizar que donde se instale no vaya a haber cortes de luz. Carlos, o sea, no es un asunto tan sencillo, así como pueda parecer en lo inmediato, ¿no? A ti te han tocado varias elecciones. Sí. Y como consejero presidente, de alguna manera aquí como delegado te ha tocado estar muy cerca de los que quieren el poder y las rebatingas. ¿Cuál ha sido la elección más difícil que te ha tocado estar en su organización y por qué? Bueno, la más compleja, bueno, dentro de las elecciones que tuvieron su complejidad, fue la que se dio siendo un servidor, presidente del Consejo Local en el estado de Tabasco en el año 2006. Proceso electoral en el cual participaron o contendieron 2 tabasqueños, Madrazo y el hoy presidente de la República. Una elección que tú recordarás que fue muy polémica por la cercanía en los resultados, con todo y que en Tabasco los resultados para aquella fuerza política entonces que encabezaba el hoy presidente de la República, pues se llevó todos los cargos, pero aún así había una sensación de crispación entre sus militantes, porque por las razones que tú ya conoces. Otra entidad compleja también por su, por sus aspectos de carácter político que me tocó, fue curiosamente en el estado de Nayarit y que tiene 3 distritos. Sí. O sea, es decir, la complejidad de una elección no está representada por la dimensión del Estado o por otras, ¿no? Puede ser la propia, clase política, el contexto que en ese momento se viva, en fin. ¿Es cierto que estando en la mesa, tratando los temas electorales, ahí son como los visigodos, amigos y enemigos todos, y después hay camaradería? ¿O cómo es el trato entre estos personajes que están dentro de una elección? Bueno, hay que entender que no se trata de una guerra, es una competencia electoral. Finalmente, pues tú lo verás en programas de televisión, argumentaciones muy encendidas, señalamientos muy directos y demás. Y una vez concluido un programa de esta naturaleza de polémica, de debate, bueno, pues hay camaradería, ¿no? Hay respeto. Es decir, bueno, debe existir un grado de civilidad entre los actores de la vida política, sin duda, porque tiene que haber
diálogo, tiene que haber cercanía, tiene que haber intercambio de argumentos, en fin, o sea, finalmente no se trata de una guerra, es una competencia cívica, una competencia que se da bajo las reglas jurídicas, ¿no?, que han sido aceptadas, aprobadas. Ahí tienes tú un libro en tu librero que se llama Poder. Y los que hemos leído ese libro nos ayuda a entender cómo en diferentes partes de la historia de la humanidad el poder ha servido incluso para derrocar a los propios poderosos. ¿Qué te gusta leer y qué de las lecturas has logrado hacer que el delegado del INE sea una persona preparada, congruente y aprender de esa historia, de esos personajes que a lo mejor te han permitido ser pues un eje importante, centrado pues en algo tan delicado como es una elección y el manejo de quienes van a tener el poder? Bueno, a mí me llama mucho la atención leer biografías de hombres del poder, que algunos se han caracterizado por su sentido democrático, otros por su altura de miras, otros por su capacidad de negociación, capaces de participar de decisiones muy importantes y de acuerdos muy importantes. Se me viene a la memoria un Kissinger que logró finalmente la pacificación de aquel tema del Vietnam, que sostuvo negociaciones con el líder vietnamita. El propio presidente de los Estados Unidos, Kennedy, que también fue un hombre que se significó, que enfrentó crisis tremendas, como fue aquella de los misiles, lo del embargo a Cuba, y lo que representó en esos días que el mundo estuvo en peligro de un conflicto nuclear. Y en estos momentos estoy tratando de leer ratitos la vida de Vladimir Putin, presidente de Rusia, un libro cuyo título, Un nuevo zar, creo que es el título, ¿sí?, muy interesante, como un hombre que funcionaba en la Alemania Oriental como un elemento de la KGB, del servicio secreto, espía. Finalmente, cuando cae el muro de Berlín, se queda hasta sin chamba y surge, y hoy es el nuevo zar de Rusia. Entonces, pues sí, hay biografías muy interesantes que te permiten, además de disfrutar la lectura, aunque unos digan que es un gusto burgués, pero... Bueno, depende de lo que leas, depende de lo que leas. Pero ¿no? Me parece que, bueno, pues te nutre en muchos sentidos, ¿no? No se diga los aspectos o los textos de carácter de literatura como la que se vincula directamente con nuestra actividad. Por ejemplo, José Woldenberg es un hombre que ha escrito obras sumamente interesantes y para un funcionario electoral, pues proporciona muchas luces, ¿no? Somos un país democrático, le tenemos que aprender a otro país porque otros países sí le han aprendido al INE, una institución que nació en México producto de la desconfianza electoral. Pero siempre decimos, o en los spots leemos y escuchamos, que somos o buscamos la democracia. ¿Somos un país demócrata? Bueno, creo que hemos avanzado. Hemos dejado atrás un país autoritario, un país que tenía un sistema político caracterizado por un partido político hegemónico en el que se confundía, si lo vemos desde el punto de vista electoral, se confundían las, diríamos, las tareas propias de un partido político con las propias de la autoridad electoral. Había ahí una simbiosis muy interesante. Pero sí creo que dejamos atrás, soy un convencido, esa etapa de un Estado autoritario y hemos venido avanzando desde 1977 y hemos tenido progresos muy evidentes a partir de 1991
Y ahí vamos caminando con el tema de la democracia, tratando de vigorizarla y tratando de cuidarla, porque en cualquier momento se puede venir abajo. Pero está en peligro el INE con las declaraciones por el presidente y por el partido en el poder. Le quitan presupuesto, es decir, estamos en una etapa de un retroceso de lo que hemos estado avanzando desde tu punto de vista. Bueno, estamos en riesgo de un retroceso, en riesgo de un retroceso. Me parece que el Instituto Nacional Electoral pues es una institución del Estado mexicano que todos y todas, todos los ciudadanos, partidos políticos, actores, pues debemos de cuidarla a esta institución, porque finalmente lo que ha aportado el Instituto Nacional Electoral a través de del ejercicio de sus funciones, pues ha sido gobernabilidad al país, ¿no? Y hacer que efectivamente el voto de los ciudadanos cuente para integrar los órganos de representación popular, ¿no? Y dejar atrás aquel sistema en el cual la noticia no era quién había, la más importante no era quién había ganado la elección, sino quién iba a ser el candidato a la presidencia, ¿no? Así es. Entonces hoy lo que vivimos es como resultado de esta evolución que ha vivido el país, pues vivimos una incertidumbre democrática que es pues virtuosa en ese sentido. ¿Qué pasa cuando no hay elecciones? Es decir, ¿qué hace el INE cuando no le toca en un año organizar algo que no sea elecciones? Bueno, en estos momentos estamos organizando una elección extraordinaria. Hemos organizado una consulta popular una vez que transcurrió la elección constitucional. Estamos organizando una consulta infantil y juvenil, trabajando en el ámbito de la educación cívica. Y bueno, la verdad es que no paramos entre las tareas que tenemos que llevar a cabo de acuerdo a lo que establece la Constitución para organizar elecciones en las diversas entidades del país, en donde, hay que decirlo, pues el INE se ha convertido en lo que sería la institución central de un sistema nacional de elecciones. Platicábamos antes del programa todas las tareas que tiene que llevar el Instituto Nacional Electoral a cabo, aún en elecciones locales. Es decir, próximamente va a haber elecciones de gobernador en algunas entidades. En estos momentos, en el estado de Nayarit, se está celebrando un proceso electoral mediante el cual se elegirá un senador de la República para cubrir un escaño que se encuentra vacío ahí en el Senado de la República. Pues habrá elecciones en algunas entidades para renovar los congresos de los estados o también renovar el gobierno en algunos en municipios, en algunas entidades. Entonces, aquí tiene intervención el Instituto Nacional Electoral. Pero Entonces, también hay algo. Hoy como nunca, pues tiene actividades de carácter electoral continuas y otras de difusión de la cultura cívica. Sin embargo, no todas es una organización perfecta y se ha recrudecido en las últimas elecciones el tema de lo complicado que es convencer a las personas para que participen, no solamente como votantes, sino también para la parte de prestar su domicilio, prestarse en sí mismo Sí, para el claro, tema, porque advierten que la delincuencia organizada en México pues tiene amedrentados a muchos sectores. Bueno, yo te quiero decir que este es un trabajo siempre complejo, difícil, el de configurar para cada elección esa estructura ciudadana que habrá de realizar tareas tan importantes como recibir, contar los votos, emitir las actas correspondientes, documentar los resultados. Bueno, es una tarea siempre compleja. Y bueno, sobre los temas de seguridad que tú mencionas en ese momento, bueno, son temas que siempre resultan preocupantes y que increpan a las autoridades de los distintos niveles, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a tu periodo como delegado del INE? Bueno, te quiero decir que en el Instituto Nacional Electoral existe una columna vertebral
de servidores públicos que formamos parte de un servicio civil de carrera. Es decir, nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de estas tareas. Por eso es que yo he tenido la oportunidad de presidir consejos locales en varias entidades, sí, en el estado de Morelos. Ahí pagué mi noviciado también, una institución, una entidad compleja, en el estado de Tabasco, en el estado de Nayarit, en el estado de Chihuahua, y bueno, aquí en mi entidad, afortunadamente, en el estado de Jalisco. ¿Nostalgia de aquellas elecciones? ¿Nostalgia de aquellas oficinas? ¿Nostalgia de aquellos tiempos? Porque cada cosa es diferente. ¿Qué viene después para ti? Quedan vivencias que la verdad recuerda uno con un gran afecto, el haber encabezado equipos de trabajo como tuve el privilegio de hacerlo en estas entidades. Pues la verdad es que lo recuerda uno con mucho afecto, y pues también hay momentos difíciles que tuviste que enfrentar y que pues forman parte de tu equipaje, ¿no? ¿Vas a escribir un libro sobre eso? Sería interesante, ¿no?, escribir algunas anécdotas. Para los hijos, para los nietos, para la gente, porque finalmente cuando te hemos entrevistado en el carácter de, pero al final del día eres un ciudadano que también siente, sí, y te tocó comer tacos arriba del escritorio. Reímos, sufrimos, tenemos que superar como todos temores, incertidumbres y echarnos para adelante y mantener, pues que será nuestros ideales, en fin, asumir nuestros compromisos institucionales, estar pendientes del cuidado de la familia. Sí. Bueno, pues somos mortales. Totalmente, y nos queda claro que y debemos de estar preparados para que el día que dejemos la función, pues sigamos caminando con la cabeza en alto, con la frente en alto, que podamos sentarnos en la Plaza de la Liberación a ver las palomas ahí, a disfrutar un rato de tranquilidad. Comer unas guasanas. Sin mayor problema, claro, ¿no? Carlos, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. No, muchas gracias. Y sí, de verdad, si algún día te decides a escribir, yo sería el primero en que me gustaría leer un anecdotario de alguien que pues circuló por puntos en donde hubo de todo en el tema de las elecciones, pero más allá de lo que pudiera ser el punto de vista de un consejero del INE, el ser humano que estuvo también soportando muchas energías, muchos contrapesos, etcétera, para poder llegar a lo que hoy estamos en ese camino a la democracia que tenemos que defender. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por el favor de su atención. Mañana tenemos otra entrevista más aquí en Noches en Red. Gracias. Buenas noches.